El hombre sin cara era una noche oscura y tormentosa en el pequeño pueblo de San Agustín, un lugar rodeado de montañas y envuelto en una densa niebla que parecía no querer abandonar las calles. A pesar de ser una comunidad pequeña y tranquila, los habitantes vivían con una profunda sensación de inquietud. Durante décadas, una historia había circulado entre los ancianos del pueblo, una leyenda que había mantenido a más de uno despierto por la noche, la leyenda del hombre sin cara. La leyenda contaba que, muchos años atrás, un hombre había llegado a San Agustín buscando refugio. Nadie sabía de dónde venía ni por qué había escogido aquel lugar remoto. Lo único que se sabía de él era su apariencia peculiar, vestía siempre con un abrigo largo y una capucha que ocultaba su rostro. Algunos decían que su piel era tan pálida como la luna llena, mientras que otros aseguraban que no tenía rostro en absoluto. De ahí su nombre, el hombre sin cara. El hombre se estableció en una cabaña abandonada al borde del bosque, lejos de los otros habitantes. Nadie se atrevía a acercarse a él, pero tampoco hacía falta. No causaba problemas ni interactuaba con nadie, simplemente vivía su vida en la penumbra, aislado del resto. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar. Con el tiempo, extraños sucesos empezaron a ocurrir en el pueblo. Algunos vecinos reportaban haber visto sombras moviéndose en la oscuridad, escuchado susurros en la noche, o sentido una presencia helada detrás de ellos cuando caminaban solos. Una noche, el anciano don Felipe, uno de los pocos que recordaba el día en que el hombre sin cara había llegado al pueblo, decidió que ya era suficiente. Con su bastón en mano, se dirigió a la cabaña del hombre misterioso. El viento soplaba con fuerza y la lluvia golpeaba su rostro, pero no le importaba. Estaba decidido a enfrentarlo. Cuando llegó a la cabaña, notó que la puerta estaba entreabierta. Vaciló por un momento, pero la curiosidad y el temor lo empujaron a entrar. Dentro, la cabaña estaba en completo desorden. La chimenea, llena de cenizas frías, no había sido encendida en semanas. Todo estaba cubierto de polvo, y la atmósfera se sentía cargada, como si algo terrible hubiera sucedido. De repente, un crujido resonó en el piso de madera detrás de él. Don Felipe se giró rápidamente, y lo vio. El hombre sin cara estaba allí, de pie en el umbral de una puerta lateral, mirándolo, o al menos eso creía, ya que su rostro seguía siendo un misterio. En ese momento, don Felipe sintió como un frío indescriptible le recorría la espalda. No podía apartar la vista de aquella figura oscura y siniestra. El hombre no habló ni se movió, simplemente lo observaba, o al menos esa era la sensación que tenía. ¿Quién eres?, preguntó don Felipe con la voz temblorosa, pero no hubo respuesta. En lugar de hablar, el hombre alzó lentamente una mano, señalando algo detrás de don Felipe. El anciano, sin poder contener su curiosidad, se giró. Lo que vio lo dejó sin aliento. En una pared de la cabaña, había una serie de viejos retratos, todos de diferentes personas, pero había algo peculiar en ellos: ninguno tenía rostro. Eran figuras humanas, vestidas con ropas de distintas épocas, pero en lugar de caras, solo había un vacío blanco, como si nunca hubieran existido. Don Felipe dio un paso atrás, horrorizado. Sentía que algo estaba terriblemente mal. De repente, la cabaña se llenó de un zumbido bajo, un sonido que parecía provenir de las paredes mismas. El anciano se llevó las manos a los oídos, tratando de bloquear el ruido, pero era imposible. Entonces, todo se apagó. Cuando don Felipe despertó, estaba tirado en el suelo de la cabaña. La tormenta había cesado, y el amanecer comenzaba a asomarse por las ventanas rotas. Se levantó, tambaleante, y miró a su alrededor. El hombre sin cara ya no estaba. Los retratos seguían allí, pero algo había cambiado. En uno de ellos, el rostro de don Felipe había aparecido. Lo reconoció de inmediato, pero lo que lo llenó de terror fue que, en el lugar donde debería estar su cara, solo había un vacío, igual que en los otros retratos. El anciano nunca habló de lo que ocurrió esa noche, pero después de ese encuentro, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. En cuestión de semanas, había envejecido años. Nadie sabía lo que le había pasado,
pero todos en el pueblo notaban el cambio. Su piel se volvió pálida, casi traslúcida, y evitaba salir de su casa. Al poco tiempo, don Felipe murió, y con su muerte, la leyenda del hombre sin cara se intensificó aún más. Años después, una joven llamada Lucía, quien siempre había sido escéptica respecto a las leyendas del pueblo, decidió investigar la historia por su cuenta. Había oído rumores sobre la cabaña abandonada y los retratos sin rostro, y aunque sabía que la gente evitaba ese lugar, su curiosidad era más fuerte que su miedo. Lucía se armó de valor y, una noche, decidió ir a la cabaña. El bosque estaba oscuro y silencioso, excepto por el crujido ocasional de las ramas bajo sus pies. Al llegar a la cabaña, encontró la puerta entreabierta, tal como había sido descrito en las historias. Al igual que don Felipe, entró con cautela, explorando el lugar. El interior no había cambiado mucho desde la última vez que alguien había estado allí. Los retratos seguían colgando de las paredes, y el aire estaba cargado de una sensación de opresión. Lucía caminó hasta la pared de los retratos y los examinó de cerca. Al principio, todos parecían iguales, figuras sin rostro, vestidas de épocas pasadas. Pero entonces, vio algo que la hizo detenerse en seco. En uno de los retratos, se reconoció a sí misma. Lucía retrocedió, horrorizada. Su imagen estaba allí, con su mismo vestido, su misma postura, pero su rostro no estaba. Sentía que el frío la envolvía, pero antes de que pudiera reaccionar, un susurro llenó el aire. Lucía giró sobre sus talones, buscando el origen de la voz, pero no había nadie. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Sabía que debía salir de la cabaña, pero algo la retenía. Era como si una fuerza invisible la estuviera empujando hacia los retratos, hacia su propio destino. De repente, lo vio. El hombre sin cara estaba allí, al final de la habitación, observándola en silencio. Aunque no tenía rostro, Lucía podía sentir sus ojos sobre ella, penetrándola, leyendo sus pensamientos más profundos. Trató de moverse, de correr, pero sus pies estaban pegados al suelo. ¿Qué quieres de mí?, gritó, pero no hubo respuesta. El hombre alzó una mano, como lo había hecho con don Felipe años atrás, y señaló su propio rostro vacío. En ese momento, Lucía lo entendió. El hombre no tenía rostro porque había recolectado los de otros, los de aquellos que se habían atrevido a acercarse demasiado. Y ahora, era su turno. Lucía sintió como la oscuridad la envolvía, y antes de que pudiera gritar, todo se apagó. Días después, los habitantes de San Agustín notaron la ausencia de Lucía. Algunos dijeron haberla visto dirigirse al bosque la noche anterior, pero nadie se atrevía a ir a buscarla. Sabían lo que ocurría en ese lugar. Sabían que el hombre sin cara había reclamado otra víctima. El tiempo pasó, y la leyenda creció. Ahora, los jóvenes del pueblo no solo hablaban del hombre misterioso, sino también de la joven Lucía, cuyos retratos sin rostro adornaban las paredes de la cabaña maldita. Nadie se atrevía a acercarse, pero todos sabían que, en la oscuridad, el hombre sin cara seguía allí, esperando a su próxima víctima, porque, después de todo, la oscuridad siempre tiene espacio para un rostro más.